Recordarán que por ahí en la Cámara de Senadores en las pasadas fechas la oposición se hizo ausente como para poder decir que estaba en contra de lo que estaba pasando alrededor de esta reforma al Poder Judicial. Sin embargo, bajo todos los esquemas que ustedes quieran decirnos y platicarnos, pues bueno, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y con ello entró en vigor un día después de esta publicación, por lo cual ahora vienen una serie de preguntas en el sentido de qué sigue al partir de esta publicación en la reforma del Poder Judicial, qué es lo que viene ahora a partir de esta aprobación al respecto. Y por eso me permití invitar esta tarde a un amigo de Acceso B, panelista, consultor de Elitids Consulting, por supuesto, a Helios Ruiz Esparza. ¿Cómo estás, Helios? Bienvenido aquí a Acceso B. Muchas gracias, Luis. Aquí andamos ya presentes. Qué gusto verte, hermano. Y por supuesto, es todo un tema controversial. No sé si antes de pasar a estas preguntas, la importante qué es lo que viene ahora con la reforma judicial aprobada y promulgada, ¿quieres hacer un pequeño speech o un pequeño resumen rápido de este tema, ya aunado a lo que ya dije, por supuesto? Adelante, Alex. Muchas gracias. Pues mira, no va a ser tan rápido, porque sí hay que puntualizar muchas cosas que ya se hacen a partir de la promulgación. Claro. Porque a partir de la promulgación hay varias aristas, ¿no? Por un lado están los que están en contra, ¿no? Que justamente en el tema de amparo, pues, existen 30 días, ¿no? Desde el domingo hacia adelante, 30 días que pueden existir alguna impugnación. El tema cuál es que como entra ya a partir de la promulgación esta nueva parte de la Constitución, esta reforma constitucional del Poder Judicial, pues la Suprema Corte, hay algunos que dicen que sí puede, hay otros que dicen que no pueden. De hecho, la misma Suprema Corte, junto con los ministros, están checando, están viendo, están analizando si se puede o no realizar algo en contra de esta promulgación ya y entrada en vigor de la reforma judicial, ¿vale? Entonces, ahí hay un pequeño detalle. También existe ahora, que hay que tomarlo en cuenta, que ya está a punto de retirarse el ministro María Aguilar. Entonces, son 8 ministros junto con él todavía que están en contra, ¿no? De este tema de la reforma judicial, que con esos 8 votos se podría echar para atrás en dado caso que se pudiera, dado el análisis de la Suprema Corte, ¿no? Contra los 3 votos de las ministras oficialistas, por así decirlo, que están a favor de esta reforma. Si se hace una votación, en dado caso, pero ya cuando el ministro María Aguilar esté fuera, con 7 votos ya no se puede revertir. Entonces, ese también hay que tenerlo por ahí anotado en el análisis. Ahora, ya con la reforma, ¿qué es lo que se tiene que hacer? La primera votación tiene que ser el 1 de junio de 2025, ¿ok? En esa votación o en esa primera elección tendría que ser ministros, magistrados, el 50%, y también en cuestión de los magistrados, del otro 50% y jueces, que ya están en retiro, que están vacantes las plazas o los juzgados, en fin, varios aspectos en los cuales se tiene que tomar en cuenta. Pero para llegar a esta parte del 1 de junio existen muchas cosas que se tienen que realizar. Como bien lo comentábamos justo el día que se votó, justo el día que se tomó la tribuna y que estuvimos en vivo aquí en tu espacio, existen muchas cosas que se tienen que realizar. Esta reforma que se acaba de hacer, esta promulgación, es la ley primaria, pero no existen leyes secundarias. ¿Qué quieren decir las leyes secundarias? Son las reglas técnicas, son justamente las adecuaciones a las leyes que ya existen para que pueda funcionar la nueva ley y sobre todo cuáles son los pasos a seguir, la cuestión técnica para poderlo poner en ejecución, ¿vale? Pero no existen, porque nada más se votaron la general. Para que nos entienda, ¿no? Sí. Entonces, existen muchas cuestiones. Rápido, así algunos fechas y acciones que se tienen que hacer antes de llegar al 1 de julio para la votación. El 23 de septiembre, es decir, en unos cuantos días, antes del 23 de septiembre se tienen que iniciar los trabajos para esta elección de parte del Instituto Nacional Electoral, ¿ok? Se tiene que conformar ya las comisiones, los trabajos,
para ver cómo se va a organizar esta elección, dicho por el Instituto Nacional Electoral, la elección más complicada que va a tener México, ¿no? Aparte de esto, antes del 16 de octubre de este año, el Senado de la República tiene que emitir la convocatoria de integración de candidaturas. Es decir, se tiene que haber ya todo este tema de cómo van a ser las convocatorias, qué es lo que van a requerir, cómo se va a organizar, que hoy en día no existe nada de esos reglamentos, ¿vale? No existe nada de esta formulación de las candidaturas. Ahora, antes del 15 de diciembre de este año, tienen que salir las leyes secundarias, es decir, cuáles son las reglas que va a haber en esta elección, cuáles son las reglas técnicas, cuáles son las adecuaciones de las leyes, todo eso tiene que estar o pasar por el Congreso Federal para que existan estas adecuaciones a las leyes transitorias, a las leyes secundarias que existen hoy en día, porque no puede existir una ley primaria, por así decirlo, nueva, con las leyes pasadas o las leyes secundarias pasadas. Entonces, tiene que haber estas adecuaciones y tienen que poner estas reglamentaciones técnicas y demás. ¿Cuál es el problema? Si recuerdan, antes existía el Instituto Federal Electoral, el IFE. Cuando se renovó toda la estructura, cuando se renovó constitucionalmente el INE, salió igual. Hoy en día no existen leyes secundarias para el INE. Se han puesto tachaduras, se han puesto acuerdos, se han puesto enmendaduras del Congreso, del Consejo de la Justicia, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que va a ocurrir lo mismo. Va a haber acuerdos, por ejemplo, hoy en día ya tuvo que haber o tiene ya que adecuarse a lo que se propuso. Entonces, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal tiene que tener ciertos acuerdos para el tema administrativo. Por ejemplo, básico, una de las cosas que más abanderaba el presidente y toda la bancada de Morena era el no ganar más que el presidente. Entonces, todo eso, por ejemplo, como no existen leyes secundarias, no existe todo ese tema, por un acuerdo del Consejo de la Judicatura tendrían que llegar a poner esas reglas, por así decirlo, al interior para poder poner en marcha o poder acatar esos nuevos acuerdos, esas nuevas leyes. Ahora, para el próximo año, antes del 15 de marzo, 12 de febrero, perdón, tiene ya que haber una integración de comités de evaluación por cada poder judicial, por cada poder. ¿Para qué? Para que existan ya las candidaturas que va a elegir cada poder. Si recuerdan, en la reforma, el Poder Ejecutivo va a proponer ciertas candidaturas, el Poder Legislativo va a proponer ciertas candidaturas y el Poder Judicial va a tener también proponer algunas otras candidaturas. El 12 de febrero justamente tiene que estar ya la integración de los comités de evaluación de cada uno de los poderes. Entonces, todo esto es lo que se tiene que hacer antes de poder llegar a la elección el 1 de junio del 2025. O sea, son muchos actos que tienen que hacerse que sí o sí se tienen que hacer, porque si no va a ser muy complejo todo este proceso y los tiempos no van a dar. Entonces, ese tema de la maniobra, ahora sí viene lo interesante, porque lo más fácil fue votar a favor de esto. Ahora poner en acción esto va a ser lo más complejo. Oye, Helios, y fíjate que al final de cuentas, además de que les comentas todo este andamiaje que viene a partir de esta publicación, pues también hay muchas preguntas, ¿no? La gente generalmente entendía como un todo el Poder Judicial y cuando hablaban de la reforma, hablaban o se imaginaban que se iba a transformar todo y esto pues todavía no va a ser así, ¿no? De hecho, hay muchos pendientes que quedarán ahí para poder hablar de una transformación completa hacia el Poder Judicial, como lo vienen diciendo, pero que dicho también por los promotores de esta reforma, que hoy tienen su primera victoria en este camino, que seguramente se verá un poco largo, pues también ellos dicen, bueno, es que todavía falta checar los temas en el Poder Judicial, en los temas locales, que vendría siendo algo así como los territoriales, y también pues hablaban de que pues habría que también analizar en su caso
modificar ciertas cuestiones que tienen atribuciones a la Fiscalía. Pero bueno, no nos metamos tan a fondo porque es bastante complejo. En el caso de los locales, ¿qué ocurrirá ante esto? ¿Qué se puede ir esperando la ciudadanía respecto de estos entes judiciales en el tema local? Recordemos que justamente esta reforma que se acaba de hacer es a nivel federal, es decir, compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compete a los jueces y magistrados, jueces, juezas, magistrados y magistradas federales, ¿ok? Ahora, los locales tienen su propia regulación, sus propias leyes, su propia ley orgánica y todo este tipo de cuestiones. Entonces, lo que va a ocurrir es que en cada uno de los estados se tendría que reformar justamente estas leyes, pues, ¿no? Y constitucionalmente se tendría que reformar también a nivel local cada uno de los poderes judiciales. Entonces, justamente eso va a ocurrir. Ya hay algunos gobernadores o jefes de gobierno aquí en la Ciudad de México que han salido justamente a decir que ya van a preparar la reforma local para los poderes judiciales locales, ¿no? Martí Batres ya anunció que quiere ser el primer estado, la Ciudad de México, que quiere ser de los primeros en realizar esta reforma judicial. Solamente que sí, a mí en lo personal, lo que me preocupa es por tener esta bandera de ser los primeros, no alcancen o no se haga de forma correcta, ¿no? Porque obviamente lo que se decía es que el primer contacto, si bien con la justicia son las fiscalías normalmente o la Secretaría de Seguridad Pública por los primeros respondientes que son los policías normalmente, son con los jueces locales, ya directamente con el Poder Judicial, hablando del Poder Judicial, son directamente con jueces locales, donde normalmente la justicia del día a día es en los temas locales. Para llegar a un nivel federal ya es más complicado. Entonces, si se van a hacer estas reformas locales, sí va a ser necesario un análisis concreto a cada uno de los estados de la República y las necesidades de cada uno de los estados. Interesante, Elios. Ruiz Esparza, que también es, además de ser consultor y por supuesto panelista de Acceso B, consultor en Elitix Consulting, que es una empresa dedicada a, obviamente, asesoría especializada en diversos temas de la administración pública, política y otras áreas. Eres también un experto en este tema del Poder Judicial y por eso hemos acudido a ti para platicar de este tema, porque también contribuiste en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, que esto por sus siglas se lee como CONATRI, perdón. Entonces, en tu experiencia, ya aunado todo este tema, ya leído todo este andamiaje, ya también analizado los puntos que vienen al respecto de esta reforma al Poder Judicial en este rango de la federación que ya bien nos explicabas, ¿cuáles sería la forma en que se tendría que implementar todo este andamiaje, Elios, obviamente con base en esta experiencia que tienes también en este Poder Judicial? Mira, chico, como bien comentas, yo fui secretario técnico de la CONATRIP, ¿no? Y hubo alguna experiencia similar, por así decirlo, ¿no? Que fue justamente esta reforma a la ley, a la ley laboral, todo el tema de la reforma de la justicia laboral. ¿Qué ocurrió en ese momento? Era una ley federal que literal bajaba tal cual a los estados, ¿no? Porque era una ley, todo ese tema de la justicia laboral era adecuarlo a cada uno de los estados y ejecutarlo, implementarlo, ¿no? Obviamente viendo más o menos cuánto se requería en cada uno de los estados, no eran lo mismo los juzgados que se iban a poner en la Ciudad de México que los que se iban a poner en algún estado, ¿no? Chico, por decir Colima, Tlaxcala, eran diferentes, ¿no? Pero ya venía como de cierta forma una estructura homologada, por así decirlo, que se podía implementar. La implementación fue muy complicada. ¿Por qué? Porque se tenía que ver el tema administrativo, se tenía que ver el tema también de recursos humanos, ¿no? Del tema de los juzgadores, el tema sobre todo, por ejemplo, de ver que las personas que se pusieran fueran personas que supieran realmente sobre el tema. Fue un tema, cierta forma, complicado, ¿no? Fue un tema de 2 años aproximadamente, y eso que fue algo como ya
para que le quede claro a las personas, es algo que, como una franquicia casi casi, o sea, algo que ya estuviera estructurado y era fácil de asimilarlo o de ponerlo de forma similar en los estados. Acá va a ser complicado, ¿por qué? Porque depende de la reforma, cómo quede en cada uno de los estados. Depende mucho esa situación. Por lo que yo creo o considero o lo que estoy viendo, va a ser o van a tratar los grupos parlamentarios locales de colocar casi una reforma, como dicen en las escuelas, no el copy-paste, la reforma de Andrés Manuel López Obrador en cada uno de los estados para que sea lo más similar posible. Entonces, ahí nada más sería cuestión de ver justamente qué es lo que se va a realizar en cada estado, qué es lo que se va a homologar, por así decirlo, con el tema federal y pues qué negociaciones se hagan ahí a nivel local, porque en ciertos tribunales existe buena interlocución con los congresos locales, porque a ver, no va a ser lo mismo en la Ciudad de México, ¿no? Donde se tiene también se tiene una aplanadora en el Congreso local por parte del Morena y aliados, que Guanajuato, Chihuahua o Querétaro, que vimos que no se votaron a favor la reforma federal, ¿no? Entonces, ahí va a depender mucho de justamente esta parte en cada uno de los estados, pero para lo que se viene o cómo lo vemos y analizamos, va a ser muy similar o van a querer que sea muy similar a la reforma del Poder Judicial. Interesante, Helios Ruiz Esparza. Y bueno, ya pasando un poco este esquema, yo platicaba con varios especialistas, columnistas al respecto de lo que estamos viendo ya evidentemente con la publicación de esta reforma al Poder Judicial. Pues también, independientemente de las cosas que faltan por implementarse para que ya se esté llevando a cabo todo esto que se dice todavía en letra y que ya nos explicaste bien, hay algunas voces dentro del Poder Judicial que ya están platicando, discutiendo, analizando, ya no el hecho de cómo tumbar esta reforma, ¿no? Incluso muchos sectores dentro del Poder Judicial ya están buscando y visualizando el hecho de que se va a llevar a cabo. Entonces, con esto viene una pregunta muy importante. En esta primera etapa de esta reforma, ¿qué tendrían que hacer los jueces, magistrados y ministros para posicionarse delante de la población? Es decir, para que ellos empiecen a tener esa vinculación, esa comunicación asertiva, que también hay que decirlo de una manera muy objetiva y crítica, para la defensa de esta reforma al Poder Judicial. Me parece que no tuvieron todo el andamiaje y toda la estructuración narrativa de cómo defender lo que ellos consideraban correcto, que es muy respetable, pero que a la hora de trabajar esto en el campo, en el terreno de batalla, del diario, del día con día, pues a lo mejor no se comunicaron de una manera asertiva con la ciudadanía. Y en este caso, ahora ya con la implementación de la reforma al Poder Judicial y con esta elección en puerta, ya una vez estipuladas las reglas, pues ya habrá otro posicionamiento, habrá otro escenario. ¿Cómo ves tú, cómo tendrían que hacerle los jueces, magistrados y ministros al respecto en esta posibilidad de estar en una boleta, por ejemplo? Mira, en el tema justamente de jueces y magistrados, incluyendo también los ministros y ministras, hay algo que en la reforma sí se maneja o sí se menciona, ¿no? Que ellos, las personas, bueno, en el tema federal, vamos a ver en temas locales, que quede claro también. Claro. Queda una parte donde dice que los jueces y magistrados que estén en funciones, que quieran participar, entran como de forma automática, ¿no? A la contienda, a la elección, como candidatos o como candidatas. Entonces, tomando de referencia esto, ¿no? Teniendo esta ventaja, si se lo puede llamar así, creo que lo que se tiene que hacer hoy en día es conocer, aprender y aplicar las herramientas necesarias de comunicación. Uno de los grandes faltantes que yo vi cuando estábamos dentro de la CONATRIP fue el tema de la comunicación, porque realmente las personas no conocen
bien a bien la labor del Poder Judicial. Tan es así que creen que la Fiscalía depende del Poder Judicial, que los ministerios públicos dependen del Poder Judicial, lo cual es totalmente incorrecto. Entonces también, como bien comentabas tú, no se tiene una línea discursiva clara, no se tiene justamente esta estrategia de comunicación, que bueno, sabemos que Andrés Manuel López Obrador es experto en el tema de manejo de comunicación. Entonces, hoy en día lo que tienen que hacer todas las juezas, los jueces, las magistradas, los magistrados y también las ministras y los ministros es primero saber dónde están parados, saber si están posicionados o no. Segundo, saber bien las reglas, que todavía no las tenemos completamente escritas, pero sabemos un poco hacia dónde van a ir, porque estoy seguro que los temas locales y las reglas de la elección van a ser una copia de una elección tanto federal como una elección local, ¿no? Porque no se van a inventar otras reglas, sino van a querer aplicar las reglas electorales partidistas que se tienen hoy en día para, pues, agilizar un poco el tema de los reglamentos. Entonces, deben de saber qué sí pueden hacer, deben saber qué no pueden hacer, deben, por ejemplo, también saber cuál es lo básico de la comunicación, cómo comunicarse realmente con las personas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan y no necesitarían realmente el saber cómo comunicarse porque no, y cómo hablarle a las personas, porque ellos no son de hablar, son de justamente hacer justicias, de interpretar la ley y hasta ahí. O sea, pero hoy en día pues se van a necesitar estas nuevas habilidades. Por ejemplo, cosas que no se pueden hacer. Ya hemos visto a la ministra Loreta de repente haciendo una gira en varios estados de la República, junto con un partido político, diciendo o pidiendo el voto, ¿no? En un tema ahí en Yucatán vimos cuando le decía a una chica de, pues, si no quieres, si no estás de acuerdo conmigo, no votes, y los que estén de acuerdo conmigo, pues votarán por mí. Eso es un acto anticipado de campaña, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones no las pueden hacer. Ya he visto algunos jueces que están tratando de hacer, por ejemplo, algunos videos. Hay ciertas palabras que no podrían llegar a decir, que están diciendo, y ese tipo de errores son normales porque no necesitarían saber leyes electorales y este tipo de cuestiones, pero pues hoy en día van a tener que ser habilidades necesarias. Sí, porque de hecho eso es importante que acabas de decir, digo, no deberían de estar en conocimiento de las leyes electorales, pero bajo el andamiaje actual en el tema de elecciones, pues se tendrá que amoldar este sistema que vaya a crear el INE para seguir el procedimiento rumbo a la jornada electiva de estos jueces, ministros y magistrados, pues tendrá que alinearse obviamente a la estructura o al andamiaje vigente de electoral, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante recalcarlas, como tú nos lo estás diciendo, que en todo caso, jueces, magistrados y ministros tendrían que conocer estos detalles a fondo para no incurrir en un acto en el cual en un futuro puedan ser de alguna manera ellos impugnados, ¿no? En este proceso. Ahora bien, Elios, también es importante, pues obviamente, muchas de las cosas que estás comentando al respecto para estas personas del Poder Judicial que ya están buscando y que ya están explorando diversos escenarios, pues valdría la pena tener un rango por lo menos básico de este proceso. Y en este sentido, como consultor político que eres, ¿qué debería estar haciendo los jueces, magistrados o ministros que quieren postularse para seguir manteniendo su posición? Ya nos platicaste de aquellos que tienen el paso directo y que por ende pueden estar en la boleta en este sentido, y ya lo hemos visto en este tema. Pero estas personas que quieren mantenerse, ¿qué tendrían que estar haciendo o qué tendrían que estar teniendo en cuenta inmediatamente, además de lo que ya nos comentaste? Mira, ahora hablando como consultor, como bien comentas, creo que lo que se requeriría hacer es ya empezar a posicionarte políticamente y posicionarte en el tema con la ciudadanía. A ver, realmente, si en el tema político, ¿cuántos realmente conocemos a nuestros diputados, diputadas, senadores, senadoras? ¿No? Inclusive luego hasta los presidentes municipales ni siquiera sabemos quién es. O de repente cuando preguntan creemos que todavía sigue siendo el pasado. Entonces, tiene que haber tienen que empezar a ejecutar acciones de posicionamiento
al menos para su estado, porque también esa es otra. No sabemos cómo va a ser la elección todavía más específico, es decir, no sabemos si va a ser por distrito electoral, decían que por circunscripción judicial. A ver, si es por circunscripción judicial, al menos en la Ciudad de México, si se hace como se quiera hacer fast track, el tema también local, entre locales y federales, nosotros tendríamos una boleta con más o menos más de 1,400 candidatos. ¿no? Casi nada. No. Entre ministros, jueces federales, jueces locales, magistrados locales, magistrados federales y demás, 1,400 candidatos, ¿no? Si es que existen los 9 candidatos por cada uno de los puestos, ¿no? De juzgados, de todo este tipo de cuestiones. Entonces, justamente tenemos que definir esa parte, pero ¿qué es lo que puede estar haciendo de una vez ya jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras? Es estar ya realizando acciones de comunicación, estar haciendo prueba-error, obviamente de preferencia de la mano con gente experta que los guíe para ver cómo saber comunicar. Yo estando dentro del Poder Judicial, son muy técnicos, existen muchos tecnicismos que obviamente por la labor que se realiza es normal, ¿no? Porque todos los abogados tienen que saber esos tecnicismos, pero hoy no le estás hablando solamente a abogados o a personas que estudiaron leyes, estás hablando a la ciudadanía que no tiene idea de leyes, y son esas ciudadanías, la gran mayoría que no tiene idea de leyes, las que van a votar o no por ti. Entonces, lo que se tendría que hacer justamente es empezar con una comunicación, aprender las habilidades de la comunicación y empezar a ejecutarlas para ver prueba-error y empezar a tanto a posicionarte como a saber si está funcionando o no el estilo y la estrategia de comunicación que podrías llegar a implementar. Digo, estamos, tú lo sabes perfectamente, estamos a, ¿qué son? 6, 7, 8, a 9 meses. Una elección normal, pues, está casi justo a tiempo. O sea, es muy poco tiempo para posicionar a alguien desde cero. Entonces, ese es el gran riesgo también que existe para todos los jueces, juezas, ministros, ministras y magistradas y magistrados. Que dicho sea de paso, en el ejercicio de este proceso no deja de ser un tema nuevo, ya lo hemos hecho énfasis aquí, y no deja de ser un tema nuevo, y decías algo muy importante, prueba y error, ¿no? Al igual que los jueces, ministros y magistrados van a estar buscando la manera de comunicarse más asertivamente con la gente, con la población, con la posibilidad de sus propios votantes, esto también a paralelo al procedimiento que debe llevar esta elección, pues evidentemente pone un reto importante, ¿no? Y fíjate que decías esta parte de acompañamiento por especialistas, y esto me parece que es muy importante también mencionarlo, porque pues en relación a la poca o mucha experiencia que podamos tener en el caso de un servidor, pues evidentemente cuando se trata de campañas, cuando se trata de una cuestión especializada en el ámbito electoral, pues a veces muchos dicen que pueden hacer cosas, muchos creen que es fácil hacer cosas, pero ya está demostrado de que esto, además de ser un proceso que lleva etapas, pues también tiene que enraizarse en gente experta, ¿no? Y en este sentido, valía la pena enfatizar eso que acabas de comentar, ¿no? No cualquier persona va a poder entrarle a este tema para acompañar a estas personas que buscan un espacio en el Poder Judicial, porque pues evidentemente son retos diferentes a lo que tú bien decías, ¿no? Cuando estábamos hablando de diputados, presidentes municipales y evidentemente otros poderes que están también atrás de una boleta. ¿Cómo ves este tema tú? ¿Cómo visualizarías si tú fueras, que ya tienes experiencia en el ámbito del Poder Judicial, Helios Ruiz Esparza, si tú fueras a estar en la boleta en esta próxima elección inmediata, ¿tú qué estarías haciendo? ¿Con quién te estarías juntando? ¿Qué estarías buscando en esa gente especializada? Pues mira, hay también otro de los aspectos que van a tener ellos en contra, ¿no? De los que ya están en funciones hoy en día es que van a estar siguiendo, o sea, van a seguir en sus funciones. No pueden dejarlo de un lado, entonces van a tener que, por un lado, seguir trabajando
y por otro lado, ¿no? Hacer esta campaña sin hacer campaña porque no se puede, ¿no? Pero justamente esta parte, esa por un lado. Por otro lado, lo que tú comentas es muy cierto. O sea, ¿qué es lo que yo haría? Pues es rodarme de un equipo de especialistas, de gente que le sepa justamente al tema de posicionamiento, que le sepa al tema de comunicación, porque, a ver, si alguien no sabe justamente de este tema, son los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, porque pues nunca han tenido que estar en esto y no deberían por qué estar haciéndolo, pero bueno, esa es otra discusión. Ya ahorita que estamos frente a esto es rodarse de personas que sí sepan justamente de estas habilidades, ¿no? Del tema de comunicación y eso. Como bien comentas, es una elección nueva. Si de por sí en las elecciones normales existen este tema de prueba-error para ver qué mensaje está funcionando, qué forma de comunicación sí funciona, qué mensaje no funciona, cuando todavía a 8 o 9 meses de que sea la elección no se tienen las reglas claras, no se sabe cuál va a ser tu segmento de población que votaría por ti. Este tipo de cuestiones sí se tienen que tener a gente al menos que sepa sobre el tema pues, de comunicación, el tema de estrategia territorial, estrategia política, para que pueda justamente al menos, ¿no? Brindarte las herramientas e ir un paso al frente a los demás. Porque, a ver, obviamente va a haber personas que se van a anotar justamente para estos puestos que pues tienen callo político, que han estado en campañas electorales o que traen atrás un equipo justamente con estas experiencias. Y fíjate que acabas de decir algo interesante, ¿no? Porque imagínate un escenario, Helios, en donde también qué propuestas vas a decir al electorado que quieres llegar, porque la Constitución es muy clara y en términos de jurídicos específicos que competen al Poder Judicial, pues evidentemente estás muy limitado dentro del marco jurídico de nuestra Constitución y de las leyes que tengan que ver en este tema. Entonces, ahí en principio no puedes prometer algo que estás obligado a hacer en el caso de que ejerzas el cargo. Y en segunda instancia, como bien decías tú, pues habrá gente que no esté dentro del Poder Judicial y que desee incrustarse en este sistema y que por supuesto tendrán elementos de, al no ser conocidos, podrán tener el beneficio de la duda frente a un postulante que ya tenga una carrera judicial y que de alguna manera en campañas políticas los hemos visto, a veces usan ese andamiaje de carrera para ver los errores más que los aciertos, ¿no? Todos estos temas son muy interesantes, muy delicados hasta cierto punto y que vale la pena ahí, y por eso hago esta ejemplificación de las personas que están dentro del Poder Judicial, igual las personas que no están dentro del Poder Judicial y que deseen pertenecer a este nuevo proceso, pues tendrán que analizar todos estos esquemas para poder tener una comunicación asertiva a raíz de qué. Yo lo pienso desde un punto de vista muy personal, desde obviamente su preparación, su trayectoria y obviamente su, de alguna manera, currículum, que finalmente es donde se va a presentar realmente y donde va a empezar a tener esta comunicación con la gente, ¿no? ¿O cómo ves tú? Totalmente de acuerdo, pero veamos cuál va a ser la realidad. Lastimosamente, existen momentos en los cuales también los jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras, van a tener que tener conocimiento de manejos de crisis. A ver, antes los jueces, o sea, todos ellos tienen de cierta forma cierta anonimidad para no involucrar nada alrededor de la toma de decisiones. Solamente es conforme la ley, conforme las carpetas que vienen de la fiscalía, que normalmente están mal, pero bueno, que vienen mal hechas, pero bueno, ese es otro tema. Pero a ver, ¿qué ocurre cuando de repente personas de la farándula se divorcian y están en litigio por la patria potestad de los niños, ¿no? Y sale Ninel Conde con el ex esposo y resulta que el juez le da la patria potestad a la otra parte. Y sale Ninel Conde en todos los programas de televisión diciendo que el juez tal o la jueza tal le quitó a sus niños y bla, 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 bla. A ver,
el juez o la jueza no tendrían por qué salir a dar la cara y eso, pero dado las circunstancias que van a estar a partir de ahora, de votación o no votación y ese tipo de cuestiones, pues van a tener que también aprender a manejar este tipo de crisis que no deberían, o sea, nada más quitarles el tiempo, pero bueno, son las nuevas realidades que existen dentro del Poder Judicial. Pero este tipo de situaciones, Dios, suenan medio chistosas, pero así va a ocurrir cuando grupos de poder, digo, ya lo vimos, por ejemplo, en la campaña de Santiago Krill, cuando justamente habló mal de TV Azteca, ¿qué ocurrió? TV Azteca en todas sus notas lo desaparecía, lo blurreaba de las fotos, no hablaba de él para nada, nunca lo nombraba, ¿y qué hace con eso? Minimizaba su popularidad. La Entonces, conversación lo desaparecía, ¿no? exactamente, y eso también va a ocurrir con los jueces, con los magistrados, con los ministros, y ese es un grave problema que va a ser. Interesante, Helios Ruiz Esparza, finalmente también será importante que sigamos comunicándonos en este aspecto. Evidentemente ya al principio de la conversación nos describías lo que sigue a partir de esta publicación. Evidentemente todavía no todo está dicho y no, cuando hablo de no todo está dicho, no me ciego en lo personal, yo no me ciego al pensar que van a echar atrás esta reforma en lo inmediato a través de sistemas de amparo. En lo personal creo que la reforma ya está direccionada hacia llevarse a cabo y pues evidentemente por ahí escuchaba yo a un diputado federal el fin de semana que le preguntaban cuál va a ser, cuál era su opinión al respecto de si echaban abajo o no echaban abajo la reforma, y me pareció atinada su respuesta porque dijo sí es posible echarla para atrás siempre y cuando en el futuro el próximo Congreso tenga la capacidad de poder echarla para atrás a través del voto y de la reforma en todo caso, o de establecer otros mecanismos en este proceso de reforma al Poder Judicial. Pero por lo tanto, me parece a mí que en lo inmediato ya vamos hacia esa ruta de implementar esta nueva forma de elegir en este caso a jueces, magistrados y ministros. Pero bueno, ya veremos. Helios Ruiz Esparza, no quiero despedirme de ti en este tema, me parece que tendremos que seguir platicando más de esto, pero además de esto, ¿dónde te podemos leer, dónde te podemos escuchar, dónde te podemos contactar a ti, que eres experto en esto y otros temas de consultoría? Claro que sí, Luis, muchas gracias. En todas nuestras redes sociales nos encuentran como Elitix Consulting y justamente ahí vienen nuestros datos, nuestro WhatsApp, cualquier duda o aclaración con muchísimo gusto. Estamos en todas nuestras redes sociales, así @Elitix Consulting y también en Helios, Helios Ruiz o Helios.Ruiz en todas las redes sociales. Con muchísimo gusto estamos para atenderles. Muchas gracias, Helios Ruiz Esparza, y no me quiero ir sin antes preguntarte, ¿viste el tema del fin de semana al respecto de lo que pasó con un nuevo intento, por lo menos así nos los hacen saber, un nuevo intento de pues, un atentado hacia Donald Trump en una elección que la verdad que me he quedado corto en estos temas de compararlo con House of Cards o con otras series de televisión? La verdad es que es increíble lo que está pasando en Estados Unidos, que eso también habla de una crisis, pero ese es otro tema. Sin embargo, tu opinión al respecto de esta elección, que es el próximo 5 de noviembre, ya no falta nada, que ha sido una elección en la cual México siempre sale en la agenda de campaña de esta candidata y este candidato tan controversial, este último, Donald Trump, y que pues bueno, fue su segundo intento de asesinato o por lo menos de atentar contra su integridad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tienes una opinión? ¿Cómo ves esta elección rápidamente? Mira, yo creo que se ve luego el tema de la polarización que está en esta campaña, el tema de los discursos hiperpolarizados que están existiendo en Estados Unidos, y justamente pues, es el resultado de esta lucha literalmente encarnizada por el poder. Radicalmente, Donald Trump, ¿qué es lo que está haciendo? Es los buenos, los malos, nosotros y ellos. No hay grises, son blanco o negro. Y ahí, justamente en esta radicalización que vemos, literalmente él queda en lo que ha dicho, estamos por nuestra libertad o en contra de la libertad. O sea, esta forma en cómo están esta línea discursiva de un lado y del otro, o sea, en ambos sí es complejo.
vemos las acciones de la ciudadanía. Entendemos también el tema en Estados Unidos, justamente con el tema de los tiroteos en las escuelas y este tipo de cuestiones, por el mismo, como bien comentas, las series y las películas luego creen que son la vida real. Entonces se les hace muy fácil tomar este tipo de acciones, ¿no? Tomar la justicia por sus propias manos y este tipo de cuestiones. Entonces, esa radicalización de justamente de discursos que están usando en sus campañas, sobre todo más Donald Trump, llega a hacer este tipo de acciones por parte de los ciudadanos, que bueno, obviamente en cualquier democracia pues no es nada sano. Bueno, ¿no? Ni sano, exacto. Oye, Elios, pues interesante tu percepción y te lo preguntaba porque pues evidentemente ha salido este fin de semana también toda esta noticia, mientras estamos nosotros discutiendo el tema del Poder Judicial la semana pasada y este fin de semana también, pues salió el tema del debate con Kamala Harris y Donald Trump, en donde pareciera que Donald Trump fue el gran derrotado en ese debate presidencial. Vueltas que da la vida, ¿no? Porque el previo a ese debate con John Biden, todavía como candidato, pues fue al revés, ¿no? Se parecía que era un Donald Trump imparable. Y ahora, pues este debate fue el mismo martes de la discusión pasado martes de la discusión del Poder Judicial, y este fin de semana igual con la promulgación de esta reforma al Poder Judicial estábamos viendo esas escenas en Estados Unidos que de verdad que me han dejado perplejo en ciertas ocasiones porque pareciera de verdad una serie de televisión muy, muy bien producida de Netflix y resulta que no, que es la vida real, ¿no? Bien dicen que muchas veces la realidad supera la ficción, pero seguro estaremos hablando de estos temas mucho más, ¿no? Justamente como decía Matt Groening, el director de Los Simpsons, no es que lo que nosotros buscamos pues es la acción más absurda, pero muchas veces nos llega, ¿no? Porque decían que justamente eran los que, ¿cómo le dicen? Que los Simpson decían el futuro, predecían el futuro. Sí. Decía, es que nosotros no predecimos nada, siempre tratamos de hacer la acción más absurda que en la vida va a ocurrir o creemos que no va a ocurrir, pero la realidad nos alcanza. Y que las coincidencias, pues evidentemente llegan a la circunstancia actual, sin duda alguna. Gracias, Elios Ruiz Esparza, consultor de LinkedIn Consulting y, por supuesto, especialista en varios temas, incluidos estos que platicamos hoy del Poder Judicial y en su opinión de salida sobre el tema del atentado contra Donald Trump. Nos vemos en la próxima, Elios, que estés muy bien. Muchas gracias, amigo, y muy buena tarde a todos. Hasta luego.